ti vivimos, nos movemos y existimos por orden de tu voz. Tu presencia me refresca en la mañana, me alimenta y me sustenta tu palabra. Tu favor y bien rodea mi camino por tu constante amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, mi alma te bendice hoy. Tú demuestras que me amas y me cuidas y me suples siempre el pan de cada día. Nada bueno tú le niegas a tus hijos, eres mi proveedor. Al oscurecer, cuando llega la noche, tú me libras de ansiedades y temores. Es tu mano mi refugio y mi descanso, eres mi guardador. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias por tu fidelidad, bondad y amor. Te doy gracias, grandes son tus obras, oh Señor. Te doy gracias, mi alma te bendice hoy. Padre, ¿cómo iba a dudar de tus bondades si a tu Hijo unigénito entregaste? Me has llamado por mi nombre y me salvaste. Agradecido estoy, agradecido estoy.
Hola, buenos días a toda la comunidad cristiana Valentia. Estoy muy feliz de poder estar con vosotros, aunque sea de manera virtual. Seguimos congregándonos, seguimos semana tras semana viviendo como iglesia, en comunidad, en las mesas. Si tú no formas parte de un grupo pequeño, te invito a que formes parte de uno de ellos. Es genial poder estar con los hermanos y durante la semana compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras inquietudes y estudiar el texto bíblico. Como iglesia seguimos con las dinámicas que podemos tener ayudando a las familias en necesidad, así que si tú quieres hacer tu donativo o cumplir con el compromiso que tienes como miembro de la iglesia, aquí tienes el número de Bizum para hacer la donación. Seguimos ayudando a familias en necesidad. Si tú eres una de esas familias que lo necesita, por favor, comunícate con el responsable de tu mesa o escribe al número de teléfono de Bondad y enseguida te atenderemos. Además, hoy me gustaría recordar al equipo de voluntarios, todos los voluntarios que han estado sirviéndonos durante la pandemia, cuando estábamos reuniéndonos en el cine. Muchos de ellos ahora mismo no pueden estar sirviendo, como los ujieres o los cocineros y demás, pero me gustaría que pudieran daros unas palabras porque seguimos siendo iglesia, seguimos pastoreándonos los unos a los otros. Y después vamos a escuchar el mensaje de hoy, que se titula Érase una vez las parábolas de Jesús, que nos va a traer Jesse Bentley. Vamos a hablar acerca de este tercer discurso que se encuentra en el capítulo 13 de Mateo. Que Dios os bendiga mucho, manteneos en oración los unos por los otros, llamémonos por teléfono y seamos iglesia en estos momentos. No cabe duda que para nosotros dos ha sido y es una gran bendición trabajar coordinando el equipo de ujieres dentro de la iglesia. Sobre todo en esta etapa tan difícil que estamos atravesando de COVID-19, en donde este equipo conformado por 10 personas han sido los que se han encargado de cumplir a rajatabla todas las medidas de seguridad para que la gente que nos visite sienta confianza. Desde el Ministerio de Niños queríamos mandaros un saludo súper fuerte, súper grande. Queríamos deciros que echamos un montón de menos el vernos en persona, el contacto físico, el abrazarnos, el jugar juntos y el aprender juntos y hacer manualidades juntos, pero igualmente estamos a saco por Zoom, a tope, intentamos hacer todo lo que podemos y estamos súper agradecidos porque el Señor nos ha dado la oportunidad de innovar, de aprender nuevos métodos de aprendizaje y además de conocer a un montonazo de gente nueva que está viniendo, un montón de niños que tenemos la oportunidad de conocer y hacernos amigos de ellos y que también tenemos la oportunidad de mostrarles a Jesús. Doy gracias a la comunidad Valentia y especialmente a Pedro porque él me ha integrado en el Ministerio de la Cocina. Y la verdad que me encanta porque es un momento muy familiar. Cuando tú preparas algo en casa, una comida, pues para tu familia te lo agradece muchísimo. Pero cuando es para tu familia espiritual, pues diferente, porque puedes compartir una paella todos los meses con tus hermanos, pues eso crea un vínculo fraternal muy bonito. Con mucha alegría puedo decir que sirve en el Ministerio de la Cafetería, donde somos 5 hermanas a darles servicio. Podemos recibir a todas las personas que acuden a la iglesia y eso nos permite de tener un trato estrecho con cada una de ellas. Actualmente echo de menos a todas mis hermanas y a las risas que acompañan ese momento. Como Ministerio Bondad estoy agradecida porque puedo servir a Dios a través de servir y ayudar a los demás. Me encanta este ministerio porque hemos aprendido una gran lección. Nosotros repartimos alimentos a aquellos que lo necesitan, pero al final acabamos recibiendo más que dando a través de sus rostros, de sus muestras de cariño y de gratitud. Echo de menos el reunirnos en nuestra iglesia, el poder abrazar, el poder sentir, ¿no?, el calor de esta gran familia que Dios nos ha dado, que en definitiva sois todos los que estáis ahí. Los extrañamos muchísimo, pero muchísimo. Ya llegará el momento, dentro de poco, si el Señor lo permite, que podamos estar juntos nuevamente y compartir. Pues muy buenos días a todos. Me llamo Jesse, gracias por estar conectados con nosotros aquí en la comunidad cristiana Valentia. Estamos aquí siguiendo esta ruta que estamos haciendo a lo largo de este año, estudiando los evangelios. Ya hemos estudiado el evangelio de Marcos y estamos en Mateo. Si habéis estado en los grupos ya habéis visto
el pasaje que vamos a estudiar y vamos a ver en la mañana de hoy, que es Mateo capítulo 13. Y si has estado con nosotros desde el otoño, pues en comparación con Marcos, ahora que estamos en Mateo, estamos viendo que Mateo se mueve con otro estilo, por los eventos de la vida de Jesús y por sus enseñanzas. Y si tuviéramos que comparar los evangelios con un río, por ejemplo, Marcos sería un río con aguas rápidas, su corriente avanza en forma turbulenta, se retuerce, se revuelve, pero llegamos aquí a Mateo y Mateo es un río mucho más calmado y no se retuerce, sino fluye más bien suave. Entonces estamos siguiendo este río de Mateo y de vez en cuando vemos que Mateo para su acción para ofrecer un discurso más largo acerca de las enseñanzas de Jesús. Entonces, estamos viendo que este río llega a un lugar donde se queda un poco más estancado para poder luego ver las enseñanzas de Jesús en más detalle. Entonces, la semana pasada vimos el segundo gran discurso de Jesús, cuando Alex nos habló de la misión, cuando estudiamos Mateo capítulo 10, y esta semana saltamos, digamos, de un lado a otro, hasta Mateo capítulo 13, donde vamos a ver el tercer gran discurso de Jesús. Entonces, si queréis buscar el texto en Mateo 13, ahí vamos a empezar. Y cuando lees este capítulo ves que es un capítulo lleno de historias, es un capítulo lleno de parábolas, ¿no? Estas pequeñas historias que Jesús usaba para comparar las cosas cotidianas, las cosas de día a día, con una verdad espiritual o con algo que Él quería que entendiéramos acerca de su reino. Y Jesús usó ejemplos cotidianos, imágenes reales que conectaron enseguida con sus primeros oyentes y yo creo que también para nosotros con un poquito de esfuerzo también conectan con nosotros. A lo mejor en los grupos esta semana habéis hablado de que las parábolas eran uno de los métodos favoritos de Jesús para enseñar y llegamos a las parábolas y vemos que claro, son estas pequeñas historias y a veces podemos caer en pensar que simplemente eran una técnica de contar historias simplemente para personas que no tenían mucha educación y que necesitaban entender estas cosas porque Jesús hablaba de ovejitas, moneditas, semillas, perlas, pero realmente cuando empezamos a estudiar sus parábolas, vaya tela, ahí Jesús a menudo enseñaba sus lecciones más penetrantes, más escandalizantes a veces. Entonces vamos a ver este capítulo y vamos a ver lo que Jesús tiene para nosotros. Y yo creo que es importante, cuando empezamos a leer una parábola, tenemos que entender que es como una casa a la que el oyente está invitado a entrar y vivir y ver el mundo desde la ventana de aquella casa. Entonces vamos a entrar en esta parábola y ver lo que Jesús quiere que veamos desde una nueva perspectiva. Y a lo largo de este capítulo vemos que Jesús repite muchas veces el reino de los cielos es semejante a. Entonces, lo que vamos a ver es cómo es el reino de los cielos desde la perspectiva de Jesús. Y eso, hay 7 parábolas en este capítulo y 6 de ellas comienzan con esta frase, el reino de los cielos es semejante a. Entonces vamos a descubrir más cosas sobre el reino en esta mañana. Entonces si queréis ir a Mateo 13, vamos a empezar, vamos a ver dónde está Jesús, con quién está hablando, ¿no? Estas cosas que son importantes a la hora de entender cualquier cosa que Jesús dice, tenemos que saber dónde está, con quién está hablando. Y si abres ahí al capítulo 13, versículo 1, ves que Jesús está en casa, sale de casa hasta la orilla de un lago para poder tener más espacio y poder hablar con una gran multitud, para poder enseñar. Y ahí en este grupo están los discípulos, están las personas interesadas, a lo mejor están también personas que quieren criticar a Jesús, pero están escuchándolo. Entonces aquí tenemos la escena y cuando ves Mateo capítulo 13, ves que empieza Jesús hablando de la parábola del sembrador, o esta parábola de los terrenos, que ya estudiamos en otoño en el Evangelio de Marcos. Y justo después vemos que vamos a estudiar esta parábola que es la parábola del trigo y la cizaña. Es la parábola que
que vamos a estudiar vamos a dedicar más tiempo en esta mañana. Entonces, si queréis saltar conmigo hasta el versículo 24, ahí vamos a empezar esta mañana con esta parábola. Y aquí es lo que dice Jesús, o el texto dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y paro aquí simplemente para que veamos que Jesús acaba de contar la parábola de los terrenos y ahora vemos que está empezando otra parábola usando muchos de los mismos términos, ¿no? Aquí hay un sembrador, aquí tenemos buena semilla, aquí tenemos un campo. Y como vamos a ver, hay otra cosa en común entre las dos parábolas. Aquí también hay algo que estorba. Hay algo que estorba en este campo. Del mismo modo que las aves y las rocas y los espinos, en la parábola de los terrenos, todas estas cosas impedían la cosecha de alguna manera. Aquí vamos a ver que hay algo también que impide el crecimiento en este campo. Entonces el versículo 24, seguimos, dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega, y al tiempo de la siega les diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Bueno, aquí tenemos esta parábola del trigo y de la cizaña, y lo que vemos que es básicamente un diálogo entre el sembrador, o sea, el dueño del campo, con sus siervos acerca de lo que está creciendo en el campo, ¿no? Y la sorpresa de encontrar cizaña entre el trigo. Y claro, para los primeros oyentes, esta parábola usaba imágenes con las cuales habrían estado familiarizados, ¿no? El trigo, la cizaña, pero a lo mejor para nosotros, que no solemos tener campos de cultivo, que no sembramos trigo todos los días, pues a lo mejor no nos conecta, no conecta con nosotros de la misma manera. Entonces, un dato simplemente para ayudarnos a entrar en esta historia. Yo creo que es útil saber que la cizaña era, y todavía es, una planta silvestre que se parece mucho a trigo. Y no se nota la diferencia entre el trigo y la cizaña hasta que el trigo llega, echa su grano y da su fruto. Es entonces cuando se ve la diferencia entre la cizaña y el trigo, porque el trigo empieza a doblarse por el peso de los granos y la cizaña se queda recta. Entonces aquí tenemos esta escena y esta historia que Jesús describe, y lo que me encanta de esta parábola es que los discípulos no la entienden. Entonces se acercan a Jesús y quieren saber más, quieren sacar el significado, porque entienden las imágenes, pero no entienden el significado. Y es aquí donde vemos que Jesús, después de enseñar a las multitudes, vuelve a casa, y ahí los discípulos se acercan y piden una explicación. Y es aquí donde tú y yo tenemos la oportunidad de entrar en este círculo íntimo, como si fuéramos uno de los discípulos, para entender lo que significa esta parábola. Y aquí vamos a saltar hasta el versículo 36, si estás siguiendo conmigo. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Quieren entender lo que Jesús acaba de enseñar. Y es la misma cosa que vemos que después de contar la parábola de los terrenos, también los discípulos se acercaron y querían saber más. Y vemos lo mismo aquí. Y lo que vamos a ver es que Jesús desglosa la parábola para sus discípulos, explicando casi cada parte de su significado. Y digo casi
porque hay por lo menos una parte de la parábola que él no aclara, y a ver si podemos observar la parte que Jesús no dice. Pero vamos a seguir en el versículo 37, ¿vale? Dice, él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 7 cosas que Jesús explica aquí. Y luego versículo 40 dice, así pues, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo, al fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, en esta mañana, ¿qué es lo que el Señor quiere que oigamos? ¿Qué es lo que quiere que aprendamos al escuchar esta parábola? Bueno, lo explica muy bien, ¿no? Explica estas 7 cosas. El sembrador es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los creyentes. Las cizañas son los hijos del enemigo. El enemigo es el diablo, en el versículo 39 lo dice. La siega es el fin del mundo y los recogedores son los ángeles. Entonces Jesús explica mucho aquí, pero a lo mejor en los grupos habéis hablado que hay un grupo, un colectivo que Jesús no menciona y no explica. Y a lo mejor habéis notado que son los siervos. La mayoría de la parábola es un diálogo entre el hombre sembrador, el dueño, y sus siervos, ¿verdad? Y no creo que a Jesús se le haya olvidado aclararlo. Yo creo que más bien puede que Jesús quiera invitarnos a tomar su lugar en esta historia. Entonces vamos a intentar hacer esto mientras sacamos algunas observaciones de este texto, ¿vale? Entonces, solo quería compartir 4 observaciones al leer esta parábola y la explicación, que yo creo que son cosas importantes. Y creo que estas 4 observaciones nos pueden ayudar a comprender mejor a Dios, comprender mejor su reino y también comprender mejor a nosotros mismos. Entonces, la primera observación que vemos en esta parábola es la presencia del mal. La presencia del mal. El reino de Dios y la maldad existen a la vez. Vivimos con esta tensión, tanto en la parábola como en la vida real, ¿verdad? Vivimos en un mundo con trigo y cizaña. Sí, el reino de Dios se ha acercado en Jesús, y esto es lo que Jesús viene anunciando. Sin embargo, también sabemos que desde Génesis 3, ¿no? desde la caída, la maldad ha formado parte de este mundo. Entonces, de momento, en este reino de bienestar, de shalom, de paz, de bondad, también existe al lado este reino de la maldad o la presencia del mal. Entonces, yo creo que vemos eso en nuestro mundo. Echamos un vistazo al mundo y vemos evidencias del reino y también evidencia del maligno. Por ejemplo, si abrimos las puertas de las casas en nuestro barrio, podemos encontrar a familias donde viven momentos de gozo, cariño, apoyo, viviendo en armonía y amor. Es lo que deseamos para nuestras casas, ¿verdad? Para nuestras familias. Pero también podemos abrir las casas de las familias y encontrar familias en ciclos de violencia, de abusos, familias sufriendo crisis económicas, crisis emocionales, espirituales. Y el hogar puede ser el lugar donde tengamos nuestros mejores recuerdos y también nuestras peores heridas y vergüenzas. Y esto es esta tensión con la cual vivimos. O, por ejemplo, vamos a cualquier hospital del mundo o los hospitales aquí en Valencia y vemos tanto escenas de alegría por las personas que se han recuperado de este virus y también
escenas de profundo duelo y tristeza por las personas que se han partido. Vivimos con esta tensión real, la maldad existe. Vivimos en un mundo con trigo y cizaña. Y esto nos lleva a la segunda observación. Tenemos la presencia del mal y luego tenemos la preocupación de los siervos. El versículo 27 dice, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo pues que tiene cizaña? Les cuesta entender esta realidad, ¿verdad? Porque saben que su Señor es bueno, que ha sembrado buena semilla, pero lo que ven es también un campo con cizaña. Están confundidos. Y yo creo que su pregunta a veces es nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo puede haber cizaña? Es decir, a lo mejor hemos pensado, hemos dicho o hemos oído alguna vez, si Dios es bueno, ¿cómo puede existir la maldad? Si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento, no? Supongo que cada ser humano ha luchado, está luchando o estará luchando con estas preguntas y estas dudas. Y son las preguntas de debate que más surgen en foros, en charlas apologéticas, y la Biblia ofrece respuestas sólidas a estas preguntas para los que tienen oídos. Pero son preguntas difíciles que nos hacemos. Y los siervos también están luchando con esto. Y quieren saber quién es el responsable. ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha hecho eso? Y el sembrador, el dueño del campo, dice simplemente, el enemigo ha hecho esto. El enemigo, el diablo. Y esto también les confunde y les frustra. Y yo creo que tenemos también estas dudas, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites esto? Y vemos la reacción de los siervos, ¿no? Ven el problema y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? A lo mejor están pensando, bueno, Señor, tienes que hacer algo, ¿no? Y si no, lo haremos nosotros. Y la pregunta era natural. Déjanos ir a arrancar la cizaña antes de que haga más daño. Y aquí lo que vemos es que los siervos están preocupados y confundidos sobre el plan del dueño. Y también están equivocados con su papel en este plan. Están confundidos, preocupados y están confundidos también, equivocados en su papel en este plan. Y me hace pensar en nosotros, ¿no? Como siervos, si somos los siervos, ¿alguna vez hemos pecado de tener demasiadas ganas de corregir cada error o de controlar lo que no nos corresponde controlar? Me hace pensar en un profesor que tuve en el seminario. Era un profesor interesante, gracioso. Su manera de enseñar era muy vivo, o sea, hablaba a grandes voces, casi gritaba en la clase. Siempre se reía mucho. Se llamaba Profesor Norris. Profesor Norris. Y un día, entre carcajadas, resumió con una frase y criticó en una frase la visión evangelística, misionera, que a menudo él veía en el mundo occidental. Y siempre se me ha quedado grabado esa frase. Él decía que a veces la visión evangelística en el occidental era, no te preocupes Dios, ya llegamos. No te preocupes Dios, ya llegamos para arrancar la cizaña. Nosotros nos encargamos, tú tranquilo. Decía también que a menudo esta era la actitud que él veía en la iglesia del primer mundo hacia la iglesia en el mundo en desarrollo. O era la actitud de algunos misioneros. No te preocupes Dios, ya llegamos para corregir la teología de estas personas confundidos. No te preocupes Dios, ya llegamos para predicar el evangelio de verdad. Nos encargamos de esta tarea. Y lo que mi profesor quería recordarnos, ¿no? Que se nos quedara grabado en la mente que las buenas noticias del Evangelio no es que nosotros hayamos llegado para salvar, sino que Dios mismo y su reino han llegado. Entonces, tanto si es en la tarea mundial de la evangelización
o en nuestra labor, en nuestra iglesia local. Podemos tener buenas intenciones, pero a la vez estar equivocados con nuestro papel. Entonces, nos toca escuchar al Señor. Nos toca escuchar, es lo que pasa aquí, ¿no? Versículo 28, 29. ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Aquí tenemos la respuesta del Señor, ¿no? Les pone freno. Les pone freno para que no hagan daño al trigo. Y esto nos lleva a la tercera observación. Tenemos la presencia del mal, la preocupación de los siervos y también tenemos la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. El Señor no quiere que sus siervos arranquen el trigo en sus intentos de quitar la cizaña. Jesús, por el bien de los hijos del reino, por nuestro bien, retrasa la siega. Y no sé si es lo mismo para ti, pero cuando pienso en eso, creo que la paciencia de Dios es uno de sus regalos más grandes. Yo sé que Dios ha mostrado muchísima paciencia conmigo en mi vida, dejándome tiempo para crecer, equivocarme, arrepentirme, caerme, levantarme. Yo creo que ninguno de nosotros es una obra acabada, ¿verdad? Somos obras en proceso y esa paciencia nos permite tiempo para este crecimiento. Piensa en otra parábola, ¿no? La parábola del hijo pródigo. El padre es paciente, ¿verdad? Deja que su hijo se marche, que viva su vida y luego espera hasta que su hijo vuelve, hasta que recapacita, ¿no? O sea, la paciencia de Dios es un regalo. Entonces te pregunto simplemente, ¿dónde necesitas esta paciencia de Dios ahora? ¿Dónde necesitas ser paciente? ¿Dónde necesitas esperar? Si te gusta tomar apuntes, tengo un versículo aquí que quería compartir, es 2 de Pedro 3:9, donde dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O sea, la paciencia es un regalo para que llegamos a conocerlo y arrepentirnos y tener esta comunión con Él. Este es un lado de la paciencia, pero el otro lado, siendo honesto, a veces la paciencia de Dios nos cuesta entender, ¿no? Sobre todo si estamos en medio de una situación difícil y parece que no acaba, o miramos al mundo, como dije antes, ¿no? Vemos un poco las injusticias o la corrupción, o vemos la destrucción y abuso del planeta, o esta pandemia, o la trata humana, la pobreza, y vemos señales de que el enemigo está aquí. Y no entendemos por qué Dios tarda tanto en llegar. Y no entendemos por qué Dios no interviene antes para quitar la cizaña. Pero en su sabiduría Dios dice, esperad, esperad. Y ojo con esto, no estoy diciendo que no deberíamos poder distinguir entre el trigo y la cizaña, ¿no? La parábola enfatiza que hay personas que son del reino y personas que no son del reino. Y hay cosas que son del reino y cosas que no son del reino. Deberíamos, como hijos del reino, ser capaces de distinguir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, pero no hagamos el trabajo de Dios. No hagamos el trabajo de cegar. Esto es su trabajo. Jesús, en el tiempo de la cosecha, con la ayuda de sus ángeles, según esta parábola, ¿no?, identificará entre el trigo y la cizaña. Nosotros podemos equivocarnos, pero Él no. Entonces aquí llegamos a la última observación. La presencia del mal, hemos visto la preocupación de los siervos, hemos visto la paciencia del Señor y para terminar vemos la promesa del juicio.
Voy a volver a leer el 41 hasta el 43. Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Pues aquí tenemos la última explicación, esta parte que concluye Jesús aquí con este lenguaje escatológico, apocalíptico. Y sobre todo lo que vemos aquí es que en algún momento llegará el final de esta espera, ¿verdad? El Hijo del Hombre volverá. Dios no puede permitir que la maldad siga para siempre. O sea, su reino será purificado de todas sus impurezas. Y esta es la promesa que esta parábola, que Jesús mismo quiere que entendamos. Y claro, cuando lees los evangelios no puedes leerlos sin notar que Jesús llamaba a las personas a reflexionar sobre este tema. Jesús no tenía pelos en la lengua, quería que reflexionáramos, ¿no? sobre este tema. Pero cuando Jesús hacía referencia a un futuro juicio final, también avisaba de que puede que nos sorprenda quiénes serán los hijos del reino y quiénes serán los hijos del maligno. Quiénes son la cizaña y quiénes son el trigo. A menudo Jesús sorprendió a la gente cuando habló del reino, porque avisaba de que a lo mejor los que estaban seguros de estar dentro, a lo mejor iban a ver que estaban fuera. Y los que todos pensaban que iban a estar fuera, pues que a lo mejor había esperanza y que iban a estar dentro. Por ejemplo, Jesús escandalizaba a la gente religiosa judía, los fariseos y los principales sacerdotes, cuando decía cosas como lo que leemos en Mateo 21:31. Jesús dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Qué fuerte. Y si nos parece fuerte a nosotros, imagínalo para ellos. Me encanta lo que Jesús dice aquí, porque tenemos que recordar que Mateo, el autor aquí de este evangelio, nunca se olvidó de esta declaración de Jesús, porque Mateo mismo era un recaudador de impuestos. Él formaba parte de este grupo supuestamente excluido. Sin embargo, en Jesús vio que estaba incluido en el reino por la gracia de Dios. Jesús enfatiza que no siempre podemos decir con certeza quiénes son del reino y quiénes no. Por lo tanto, podemos dejar el juicio en sus manos, ¿no? Y podemos preocuparnos de compartir la buena noticia de que en Jesús el reino se ha acercado y que en Él hay esperanza. Nuestra tarea no es cegar, es sumar, es decir, es ir, hacer discípulos, bautizar, enseñar. Esto es nuestro papel en el reino. Entonces, ¿dónde nos deja esta parábola del trigo y la cizaña en esta mañana? Ahora concluimos. Hemos visto la presencia del mal, la preocupación de los siervos, la paciencia del Señor y la promesa del juicio. En esto, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios también como iglesia? Tal vez necesites recordar que a pesar de la presencia del mal en el mundo, Dios está en control. Dios tiene el control en tu situación, en tu familia, en tu situación laboral, en tu casa, en todo lo que estás experimentando. Vivimos en momentos de mucha tensión, de mucha confusión. El reino de Dios ha llegado, pero no está consumado por completo. Pero tenemos que recordar que esto es su campo. Este campo pertenece al Señor. Y a lo mejor necesitas recordar que la paciencia del Señor es para nuestro propio bien, es un regalo, aun cuando no la entendemos. Y tal vez como iglesia nos toca recordar que
no deberíamos precipitarnos y dejemos que Dios haga su trabajo. Y claro, esta parábola no es una excusa para no actuar frente a la maldad que vemos en nuestro entorno o en este mundo, pero sí es un recordatorio de que solo Dios puede acabar con ella. Y lo hará. Entonces nuestro reto es ver este mundo a través de esta ventana, ¿no? Que una parábola es una invitación al oyente al entrar en la casa y ver el mundo, ver la historia, ver la actualidad desde la ventana de la casa, desde la perspectiva de Dios. Entonces estamos invitados a ver el mundo a través de esta perspectiva que nos da esta parábola. La promesa del juicio, ¿no? Desconocemos el cuándo, no entendemos todos los detalles sobre el cómo, pero el resultado final no está en juego. Hay esperanza de que la maldad, la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra, porque Dios enjugará toda lágrima. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor en su reino. Su reino llegará en su plenitud. Esta es la promesa de esta parábola. El que tiene oídos, que oiga. Bueno, vamos a orar y terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas aquí. Y ayúdanos, Señor, a confiar en tu paciencia, en tu bondad. Y ayúdanos a confiar en tu plan, Señor. Y ayúdanos a hacer nuestra parte, de sumar, de ir, de hacer discípulos, de bautizar, de enseñar, y confiamos en ti, Señor, lo que tú tienes que hacer, que tu tarea es la siembra, y confiamos esta parte en ti, Señor. Gracias por tu amor y lo que tú nos enseñas a través de tu Hijo Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Oramos en su nombre. Amén. Amén. Quiero dar las gracias y que reciban muchas bendiciones a todas aquellas personas que están apoyando y colaborando con el Ministerio Bondad. Decirle que Dios los bendiga a todo el equipo de Ujieres y también a todos los equipos que trabajan dentro de la iglesia y que hacen posible que la iglesia siga en pie. Los queremos y que Dios los siga bendiciendo. Mi deseo es que espero que muy pronto podamos volver a los fogones para compartir esos momentos inolvidables y realmente que el Señor nos permita pues estar todos juntos otra vez. Y lo que quiero es que cada uno donde estéis pues que recibáis bendiciones y que el Señor esté con cada uno de vosotros. Un abrazo y hasta muy pronto. Doy gracias a Dios por poder permitirme de seguir reuniéndome en las mesas y doy mucho ánimo a las personas que no lo han hecho hasta ahora, que lo hagan, porque son momentos de mucha bendición. Y bueno, desde Valencia queríamos mandaros un saludo, un abrazo súper grande y deciros que ojalá Dios siga haciéndose real en vuestras vidas día a día y que cada día aprendáis un poquito más de Él. Un abrazo, nos vemos.